14 correspondiente al diseño 2 a la 3, continuando con lo que son los diseños factoriales 2 a la K. Este diseño 2 a la 3 pues no se diferencia mucho del 2 a la 2, pues es simplemente agregar un factor más y lógicamente cambia la estructura un poquito del efecto de las interacciones, porque ya aparece, no solamente aparece una interacción doble, aparecen tres interacciones dobles y una interacción triple. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar. Entonces, como les dije, la estructura del diseño cambia un poco porque allá aparecen tres factores. O sea, entre A, B y C tenemos entonces que hay que comenzar con la notación de Yates. Comenzamos con la etiqueta 1 correspondiente al tratamiento que tiene los niveles bajos de los tres factores. Y tenemos después el A, como habíamos comentado en la sesión anterior, es cuando A está en nivel alto y el resto está en nivel bajo. El B, lo mismo. El C también. Y tenemos en cuenta que va a aparecer entonces la interacción, perdón, el tratamiento ABC, que corresponde a los niveles altos de A, B y C. Gráficamente se estaría, digamos, corresponde, ya no sería un cuadrado sino un cubo, porque estamos hablando de tres dimensiones, por decirlo de una forma. Entonces aquí tenemos, digamos, que el factor A va en el eje horizontal, el factor C en el eje vertical y el factor B va en el eje, digamos, el eje perpendicular al plano entre B y C, entre A y C. Entonces aquí tenemos, digamos, la configuración de los tratamientos, donde por ejemplo aquí tenemos que efectivamente el 1 corresponde al bajo de todos, o sea, A, B y C, entonces sería aquí. Si subimos en C, pues sería C solamente porque los otros dos quedan en sus niveles bajos y así sucesivamente. Como se pueden dar cuenta, realmente no hay muchos cambios con respecto al diseño 2 a la 2. Lo que vamos a hacer es calcular los efectos con la matriz que ya conocíamos, pero lógicamente va a ser un poquito más largo porque van a aparecer, como les comenté desde el principio, van a aparecer tres interacciones dobles que serían AB, AC y BC y una interacción triple ABC. Entonces la estimación de los efectos lo hacemos de la misma forma como habíamos hecho la vez anterior, solamente que aquí ya aparece, no sería 2n sino 4n, y aquí se seguiría la misma regla. O sea, si estamos calculando el efecto de A, colocamos con signo positivo todos los tratamientos que tienen la A, o sea, el que tiene el valor alto de A y los bajos de B y de C, y aquí los dos altos de A y de B y el bajo de C, el alto de A y el alto de C y el bajo de B y el alto de los tres. Y el resto, los que son negativos, son aquellos en los cuales el factor A tiene su nivel bajo, o sea, serían los tratamientos donde no aparece la letra A. De la misma forma se calcula el de B y el de C. Lo pueden rectificar para que se den cuenta que siguen las mismas reglas. Por ejemplo, aquí en B aparecen todos los de B y aquí no, los que están en lo que no aparece B. Y los de C exactamente lo mismo. Aquí están todos los que aparecen C en sus niveles altos y aquí los que no aparecen C. Entonces, de esa misma forma, o sea, vamos a hacer ahora el cálculo de las interacciones. Aquí aparece más o menos cómo serían estos son los efectos principales que lo acabamos de hacer, y aquí estarían las interacciones dobles. Hay que tener en cuenta una cosita, que las interacciones dobles pueden ser significativas o no, y la interacción triple es entre mayor sea el orden de la interacción, o sea, estamos hablando de son interacciones de segundo orden porque son dos factores. A medida que vamos subiendo el orden de la interacción, es muy probable que esa interacción sea poco significativa. Por lo que normalmente, bueno, normalmente no, en algunos casos, en el diseño experimental no se tiene en cuenta el cálculo de interacción triple. Sin embargo, digamos, por seguridad es mejor calcularla, pero lo más seguro es que te tiende a dar poco significativa. Por eso incluso no aparece acá. Entonces, ¿cómo se calcula el efecto de las interacciones? Bueno, partimos de la misma tabla que habíamos visto anteriormente, donde tenemos los tres factores, mejor dicho, los tres efectos principales, donde tenemos A, B y C.
aquí están los signos que habíamos colocado para, por ejemplo, en el de A, aquí sabemos que como A está abajo, aquí no aparece A, es negativo, aquí aparece A, es positivo, aquí no aparece A, es negativo, positivo, aparece A, aquí no aparece A, es negativo, y si se pueden dar cuenta, aparecen 4 signos positivos y 4 signos negativos. Una buena forma de poder corroborar que se están haciendo bien los cálculos es contabilizar los signos que están presentes en los efectos principales. Entonces, para calcular la interacción doble AB, por ejemplo, la primera, entonces multiplicamos los signos de los dos efectos principales que la componen, en este caso A y B. Entonces, menos por menos da más. Ese sería para el tratamiento 1. Para el tratamiento A sería más por menos da menos. Para el tratamiento B sería menos por más da menos también, y así sucesivamente. Nos podemos dar cuenta que de la misma manera van a dar 4 signos positivos y 4 signos negativos. Estos son los que componen el contraste de la interacción doble AB. De la misma manera hacemos AC. Vamos a hacer con 2, por ejemplo, en este caso sería más por menos da menos, aquí lo ven. O sea, aquí van a multiplicar, entonces ya no sería A y B, sino A y C. O sea, los signos de los efectos principales que componen la interacción. Entonces, aquí tenemos menos por menos da más por menos da menos por más da menos, más por más da más, y así sucesivamente. La interacción doble BC de la misma forma. Y por último, la interacción triple ABC. Vamos a hacer con ABC. Por ejemplo, ABC serían los 3. Tienen que ser producto de los 3 efectos, de los factores principales. Por ejemplo, para 1 sería menos por menos da menos. Perdón, por menos da más, por menos da menos. Aquí está. Más por menos da menos, por menos da más. Menos por más da menos, por menos da más, y así sucesivamente. Entonces contabilizamos también de la misma forma. Tenemos entonces que tenemos 4 signos negativos y 4 signos positivos. O sea, digamos que está bien calculado. Entonces, ya teniendo los signos, ahora sí vamos a calcular, vamos a estimar las interacciones. Entonces, para el caso de AB, por ejemplo, que sería esta de aquí, entonces sería 1 positivo, AB positivo, ABC también aquí positivo. Y los negativos serían A menos A, que está menos A. Si pueden ver, este es el signo negativo con el A, el signo negativo con B, el signo negativo con AC y el signo negativo con BC. O sea, yo los agrupé primero los positivos y después los negativos. Ustedes pueden hacer como quieran, pero siempre que los signos estén bien. A veces lo que hacen muchos, o lo pueden ver en el Montgomery, incluso en el texto guía, que él los alterna, incluso los coloca como, o los agrupa incluso. Entonces, eso no importa. Después de que los signos acá adentro estén bien, no hay ningún problema. Tengan en cuenta que como ya estamos hablando de un 2 a la 3, o sea, de 3 factores, ya no es 1 sobre 2n como era en el 2 a la 2, sino va a ser, perdón, 1 sobre 4n, que es en este caso el 2 a la 3. Y así va a ser sucesivamente. Si tenemos un 2 a la 4, que sería A, B, C y D, entonces tendremos que los efectos principales de las interacciones se dividen entre 8n. ¿Qué quiere decir? Que vas a duplicar el denominador. Es lo único que hay que hacer. De la misma manera se calcula C, BC y ABC, perdón. Entonces, rectifiquemos cualquiera de los 3. Vamos a coger ABC, que me gusta porque es la interacción triple, la interacción de mayor orden. Entonces, verifiquemos. Tenemos ABC tiene negativo el menos 1, aquí está. A es positivo, B es positivo también, AB es negativo, C es positivo, AC es negativo, BC es negativo y ABC es positivo. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que efectivamente pues está bien hecho, está bien calculado, y esa es la manera más sencilla de poder construir la expresión para estimar las interacciones, que son las que normalmente tienden a complicarse un poquito, pero si se dan cuenta el procedimiento es bastante simple.
Entonces, ya teniendo las interacciones, teniendo también los efectos principales, lo que queda por calcular del diseño 2 a la 3 son la sumatoria de cuadrados. La sumatoria de cuadrados siguen las mismas reglas y de hecho, lo que les comenté, como es un 2 a la 3, tenemos entonces que aquí sería sobre 8n. Ya no va a ser sobre 4n como era el 2 a la 2, sino va a ser 8n. Y entonces el contraste va a ser lo mismo que en el efecto, pero entonces lo van a elevar al cuadrado. Lo mismo que hicimos con el 2 a la 2, es exactamente igual. Y como les decía hace unos segundos, si tenemos un diseño 2 a la 4, que son 4 factores, entonces tienen que hacer exactamente lo mismo. O sea, calcular los efectos principales de la misma manera, o sea, donde están los efectos, los tratamientos con la letra son los que van positivos, los que van sin la letra son negativos. Ya no se diría entre 4n, sino entre 8n para los efectos. Para la sumatoria de cuadrados sería entre 16n, o sea, ya sería el doble, porque estamos hablando que estamos incrementando por 2, o sea, duplicando el número de tratamientos. Y de la misma manera, o sea, el contraste lo van a elevar al cuadrado. Lo mismo hacen con las interacciones. AB, lo mismo, si se dan cuenta, son los contrastes que habíamos calculado en la diapositiva anterior. O sea, los pueden rectificar, si quieren, detengan el video, lo escriben. Yo siempre les recomiendo que por favor procesen la información, no dejen que la presentación siga su curso porque bueno, yo lo estoy diciendo porque estamos haciendo un video que lo van a ver las veces que ustedes quieran. Pero la idea es que ustedes entiendan realmente y escriban y ya, digamos, se apropien del conocimiento de lo que estamos haciendo. Realmente el proceso es bastante simple, o sea, no es nada del otro mundo. Y esto nos permite, digamos, calcular en últimas no solamente si la interacción es positiva o el efecto es positivo, sino que además sí es significativo, porque a la larga digamos, el objetivo de todo esto es hacer el análisis de varianza, que es el que nos va a permitir desde un punto de vista de inferencia estadística si los efectos principales o las interacciones tienen algún efecto significativo en la variable de respuesta. Entonces tenemos que para completar la sumatoria de cuadrados, tenemos primero que calcular la sumatoria de cuadrados totales. Ya sabemos que la sumatoria de cuadrados totales corresponde a la suma de los cuadrados de los factores, aquí están A, B y C, y de las interacciones AB, AC, BC, ABC y lógicamente la sumatoria de cuadrados del error. Entonces, como aquí faltan por calcular la sumatoria de cuadrados totales y la sumatoria de cuadrados del error, lo que vamos a hacer es calcular primero la sumatoria de cuadrados de la misma manera que se hacía cuando no usábamos la fórmula de los contrastes. Se calcula la media de las medias de todos los datos y cada dato se le resta la media de las medias y esa diferencia se eleva al cuadrado. Al final sumas todas las diferencias al cuadrado. Entonces aquí lo que tengo es la sumatoria igual a 1 hasta A, que corresponde a las filas. Digamos que ese sería el tratamiento A. Este sería los tratamientos de B, de 1 hasta B, de 1 hasta C los tratamientos de C. Y acuérdense que todos estos de acá realmente van a ser igual a 2, porque siempre van a ser dos niveles. Era algo que no había mencionado, pero que estaba implícito. Si hablamos de un diseño 2 a la K en forma general, siempre va a tener dos niveles, no va a tener más. Si tiene más de dos niveles, ya es otro diseño experimental. Como tenemos un 2 a la K en forma general, o sea, un 2 a la 3, un 2 a la 2, un 2 a la 4, como quieran, entonces quiere decir que siempre van a ser dos niveles, ya, o sea, no van a ser más niveles de ahí. Y tenemos, dependiendo del número de réplicas, eso sí L igual a 1 hasta N, eso depende del número de observaciones por tratamiento. Aquí tenemos la estructura de la tabla NOVA, donde tenemos las fuentes de variación, o sea, de A hasta el error, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fuentes de variación, con sus sumatorias de cuadrados, que al final tiene que igual, la suma de todos tiene que dar la sumatoria de cuadrados totales, y los grados de libertad de cada una. O sea, aquí como ya dijimos, como son diseños 2 a la K, entonces los grados de libertad van a ser todos iguales a 1, porque va a ser 2 menos 1. Acuérdense que es siempre el número de niveles menos 1.
Y las interacciones, como son los productos, como es, si por ejemplo, si fuera AB sería 1 por 1, o sea, la de A y la de B sería 1, y así sucesivamente, o sea, en resumen, todas van a ser igual a 1. Las que van a cambiar, ¿cuáles son? Pues obviamente la total, que va a ser el número de ensayos totales menos 1, y los grados de libertad de error, que va a ser en este caso n-8, o sea, el número total de ensayos menos 8, que corresponde básicamente a la resta de este menos la suma de todos estos que están acá. O sea, aquí hay 7, entonces sería n menos 1 menos 7 sería igual a n menos 8. Bueno, ya lo otro que viene es la operación mecánica, que es calcular el promedio de la suma de cuadrados o la media de la suma de los cuadrados, que es dividiendo esto entre los grados de libertad. Estos van a ser siempre iguales a estos de acá, porque dividiendo entre uno, el que va a cambiar es el del error, porque esto sí va a ser diferente a 1. Bueno, en el mejor de los casos. Aquí tenemos entonces el F0, que se calcula dividiendo la sumatoria media de los cuadrados de cada factor e interacción entre la sumatoria de cuadrados medios del error. Y con ese F0 lo comparamos con el F crítico, que ya les dije cómo se hace normalmente en Excel, con la función de Excel que está explicada en la diapositiva del diseño factorial, y calculan la probabilidad también de la misma forma. Entonces ya saben que cuando F0 es mayor que F crítico, se rechaza la hipótesis nula, y podemos entonces aceptar la alterna de que en este caso los factores o la interacción tienen efecto significativo en la variable respuesta. Listo, entonces con esto pues vamos a hacer un ejemplo. Bueno, perdón, se me había olvidado. Ahí está calculado la sumatoria de cuadrados del error, como les dije yo, la sumatoria de cuadrados totales menos la suma de todos los demás. Y ahora sí, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo no lo vamos a hacer con Excel, porque el Excel no tiene la forma, o sea, lo podríamos hacer en operaciones con celdas y todo, pero sería, digamos, bastante dispendioso. Vamos a hacerlo con el software StatGraphics. Entonces, el ejemplo que tenemos es el siguiente. Este es un 2 a la 3. Dice, un ingeniero está interesado en el efecto de la velocidad de corte A, la geometría de la herramienta B y el ángulo de corte C sobre la vida en horas de una máquina herramienta. Se eligen dos niveles de cada factor y se corren 3 réplicas de un diseño experimental 2 a la 3, factorial 2 a la 3, y los resultados fueron como ustedes lo ven a continuación. Vamos a hacer entonces el ANOVA de ese ejercicio. Vamos a salir un momento de acá y nos vamos a Windows. Sabemos que como no tengo esta plataforma, el StatGraphics solamente está en plataforma Windows, recuerden. Entonces vamos a hacer este que es el periodo, este que lo tengo en periodo de prueba, y abrimos el StatGraphics 18, que es la última versión. La pueden descargar de la página StatGraphics, lo tienen se registran y tienen una validez de un mes, o lo pueden digamos, comprar, o ojalá que la universidad pues realmente adquiera la licencia de este software. Entonces, bueno, ya ustedes conocen que lo primero que tenemos que hacer es buscar la opción de diseño experimental y hacer clic en el asistente de diseño de experimentos. Una vez hacemos clic acá, lo primero que me va a preguntar el asistente, como ustedes bien recuerdan, es definir la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Entonces vamos a colocar aquí la respuesta. Acuérdense que tenemos opciones de 16 respuestas, pero bueno, solamente es una. Vimos que es la vida útil de la herramienta. Lo colocamos aquí en el nombre y en la unidad ponemos horas, me parece que era, no me acuerdo. De todas maneras, vamos a colocar ahí una unidad. Eso no es tan relevante en este momento. Y vamos a definir los factores experimentales. Entonces tenemos por defecto factor A, factor B y factor C. Vamos a dejarlo de esa forma, aunque cada uno tiene ya su... O sea, se sabe que es cada uno, según la velocidad de corte, la geometría de la herramienta, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo así y nos vamos un momentico a verificar una cosita. Tenemos A, B y C. Tenemos 8 tratamientos porque es un 2 a la 3 y tenemos 3 réplicas. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Ponemos acá aceptar. Aquí acuérdense que esto no lo vamos a mover porque ya aquí tenemos 3 variables controlables, que es lo que nosotros habíamos visto. No tenemos componentes de mezcla y tampoco tenemos factor de ruido. O sea, si ya aparecen eso, ya el diseño experimental no va a ser un 2 a la 3 ni un 2 a la K, va a ser otra cosa. Listo.
Ahora seleccionamos el diseño, la parte más crítica. Aquí entonces hacemos clic sobre el botón y tenemos el botón de opciones. Aquí en opciones colocamos, hacemos clic, perdón, y vemos los tipos de diseño experimental que nos propone el software como alternativas. Está el cribado, que es el factorial 2 a la K o 3 a la K, o sea, digamos, diseños que tienen este tipo de estructura. Está superficie de respuesta, ya sabemos que está el factorial compuesto, el box-banking, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. El factorial multinivel, que no es el caso de nosotros porque sabemos que tenemos dos niveles para todos. O sea, aquí no, aparentemente quedó por defecto dos niveles. Si lo vieron en la... Vamos ahorita, vemos nuevamente donde está el botón de factores para que se den cuenta que olvidé esa parte. Vector ortogonal tampoco es y generado por la computadora tampoco. Entonces ponemos a aceptar y me sale de una vez el 2 a la 3. Aquí aparecen otras opciones como factoreando bloques, 2 a la 2, 2 a 3, 2 a la 3 fraccionado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dejar el 2 a la 3 normal, aceptar. Y tenemos en cuenta de que tenemos tres observaciones, o sea, una observación original y sus dos réplicas. Entonces, el diseño está replicado. O sea, tenemos que colocar dos réplicas para que nos den tres observaciones. Acuérdense que toca hacer eso. Si colocamos tres, darían cuatro y así sucesivamente. Entonces, se van a colocar dos para que den las tres observaciones que están en el ejercicio. Obviamente, si yo voy a ejecutar mis experimentos en la vida real, pues aleatorizaría el orden de los ensayos para eliminar el sesgo. Sin embargo, como voy a llenarlo rápidamente, o sea, solamente voy a llenar los resultados que ya están en el ejercicio, no voy a aleatorizar, porque no voy a hacer los experimentos, voy a simplemente tomar los datos de un ejercicio. Te lo quito para que no haya problema. Y aquí ya tenemos 24 corridas y el grado de libertad del error son 15. ¿Correspondería a eso? Sí, porque son 25 menos 24, perdón, 24 menos 9. Sí, sería 24 menos 9. Aceptar. Lo que pasa es que aquí aparecen tres bloques. El Stack Graphics tiene una situación. El Stack Graphics, como me bloquea por defecto los diseños factoriales, él genera también los bloques. Entonces, al hacer el cálculo de grados de libertad del error, mete los bloques también. Eso disminuye el grado de libertad del error. Y entonces toca no hacerlo por la herramienta del análisis de datos de aquí, del asistente de diseño de experimentos, sino meterlo como diseño de experimentos heredados. Ahora lo vamos a hacer más adelante. Pongan aceptar. Y entonces, aquí me sale evaluar diseño. Cuando ustedes saben que evaluar diseño es que uno coloca lo que quiere que el diseño te arroje. Pero eso no lo vamos a hacer por acá, porque ya les dije, él me mete los bloques y al hacer el análisis de varianza me mete los bloques también. Y yo no necesito los bloques, o sea, yo no he pedido que el diseño me lo bloquee. Pero es una opción que da esta gráfica por defecto prácticamente de manera obligatoria. Entonces dejémoslo así, cancelar. Y nos vamos entonces al libro de datos. Entonces lo que vamos a hacer es llenar esta tabla, con los resultados que tenemos acá, esto de acá. Vamos a hacer la prueba con uno y después yo voy a editar el video para no demorarme tanto en la parte de meter dato por dato, sino lo voy a cortar ahí y sigo después ya cuando vaya a hacer el análisis final de los resultados. Entonces, por ejemplo, el tratamiento 1, que es el que tiene los tres niveles bajos, tiene 22 en la primera réplica, 31 y 25. Entonces, verifiquemos acá. El primero que tenemos precisamente es el tratamiento 1. Entonces nosotros vimos que era 22, qué pena se me olvidó, 31 y 25. Entonces nos vamos acá al segundo bloque, tenemos aquí otra vez 1, 32, 25, ¿sí? Así. 31, qué pena, tengo una mala memoria. 31 y 25 en el último bloque. Aquí está. Entonces,
De esa misma manera, ellos van a los bloques tienen el mismo orden. Aquí entonces después sigue con el tratamiento de A. El tratamiento de A tiene, aquí está, 32, 43 y 29. 32, aquí sería lo mismo A, 43, se dan cuenta. Y en el bloque 3, lo mismo, 29. Listo, entonces voy a seguir entonces metiendo los datos. Voy a cortar un momento la grabación para entonces seguir con meter los datos. Entonces, en la tabla podemos proceder a analizar los datos. Como ya les comenté, no vamos a usar la herramienta o la opción, perdón, de los análisis de datos del asistente de diseño de experimentos, sino vamos a utilizar la herramienta que nos dice diseño de experimentos o procedimiento de diseño de experimentos heredados. Aquí hay una opción donde nos dice analizar diseño y esa es la que vamos a usar porque como les comenté, el análisis de varianza que normalmente hace la herramienta del asistente de diseño de experimentos involucra los bloques. Y como les comenté nuevamente, no estoy interesado en analizar los bloques. Entonces seleccionamos la opción y aquí nos da la variable respuesta, vida útil, la colocamos en los datos, aceptar. Aquí colocamos el máximo orden de los efectos. Como tenemos tres efectos, o sea, tres efectos principales, A, B y C, entonces la interacción de orden máximo va a ser 3, o sea, triple. Entonces colocamos 3 y colocamos la opción de ignorar números de bloques. El resto de opciones las dejamos sin variar, damos a aceptar y ya nos da la opción entonces de qué tipo de resultados queremos obtener. Entonces, obviamente necesitamos el ANOVA. Estas no, porque estas tienen que ver con el modelo estadístico que con un modelo 2 a la 3 o 2 a la 2 o 2 a la K en forma general no nos da tanta información. Eso lo vamos a ver en una sesión posterior. Y en la parte de gráficos vamos a usar Pareto. Pareto nos va a dar no solamente la interpretación gráfica, sino saber si el efecto es positivo o negativo, que es lo que también nos interesa. El gráfico de los efectos principales de interacciones también lo vamos a colocar. El resto pues no, porque no debemos subir respuesta, gráfico en contorno, no lo vamos a usar. Aceptar. Listo, entonces nos da, de una vez, nos da los resultados que estábamos esperando. Pues en la primera parte tenemos los efectos. Aquí vemos claramente que A no parece no ser significativo, todavía no lo sabemos hasta que hagamos la comparación con, digamos, en el caso de pues, la prueba de hipótesis sería un F crítico, pero vamos a dejarlo así. El factor B parece ser bastante alto, lo mismo que el C, que aunque no es tan alto como B, sigue siendo alto. Entre las interacciones descartamos que ninguna es positiva, o sea, quiere decir que todas son antagónicas. Y la interacción triple ABC, que era la que yo quería ver para ver si era baja o alta, no es tan bajita, sin embargo da la impresión de que no fuera significativa. Eso lo vamos ahora a corroborar con el Pareto que está aquí. El diagrama de Pareto nos da la información mucho más sencilla de digerir. Aquí vemos claramente, como habíamos visto, el factor B y el factor C son los únicos que inciden y tienen un efecto positivo en la respuesta. O sea, estos son la geometría de la herramienta y el ángulo de corte. O sea, quiere decir que si aumento esas dos, nos va a dar una mejor respuesta. Y en la interacción doble AC, o sea, la interacción entre la velocidad de corte y el ángulo de corte, o sea, si aumento los dos, disminuye la respuesta. Esto quiere decir que la interacción es antagónica. Los que pasan la línea azul, solamente esos son los estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir? Que ni la interacción doble BC, ni la AB, ni la interacción triple ABC, y mucho menos el factor A son significativos. Miren que efectivamente ABC no dio tan alta, pero tampoco está tan bajita. Sin embargo, no es significativo. O sea, es bastante probable. O sea, es bastante probable que las interacciones triples no sean significativas. Y de orden superior. Eso lo vamos a ver de todas maneras cuando ustedes hagan, si ustedes hacen un experimento, lo van a corroborar de manera directa. Y vamos finalizando, bueno, finalizamos, no, vamos a dar el primero de efectos
los efectos principales que también nos dan una idea, así como lo habíamos visto. Tenemos que la línea de A es prácticamente horizontal, o sea, no aumentó prácticamente nada de -1 a 1, o sea, los dos niveles. Quiere decir que A precisamente es el que menos incide, pero miren B, la línea tan pronunciada, o sea, la pendiente tan pronunciada de B, y también lo mismo con C. Entonces, estos dos son los efectos que más inciden en la respuesta, y lo mismo con la parte de las interacciones. Las interacciones, si se dan cuenta, la única que se cruza y es antagónica, porque esta, mira, aquí está, la línea va bajando, es la de la interacción AC. Las otras no se cruzan. Esta tendría que ser sinérgica, pero miren que de todas maneras, cuando se hizo el cálculo dio antagónica. Y finalmente, nos vamos entonces con el análisis de varianza, que lo que nos da es la probabilidad de error y qué tan incidente es. Esto es la configuración numérica del resultado que vimos en Pareto. Aquí nos damos cuenta que A es el que menos incide, miren la probabilidad de error, que es 0.8837, es prácticamente 0.9. Por un error que tengo yo acá en la máquina virtual, de hace ya varios meses, no me aparecen los ceros acá, pero estos son ceros, los espacios vacíos son ceros. Entonces, aquí ya pues digamos pues que ya terminaríamos nuestro análisis. Sin embargo, ustedes tienen que colocar en las conclusiones qué es lo que están viendo. Lo que estamos viendo es que la geometría de corte y el ángulo de corte son los efectos principales que más inciden en la respuesta, siendo el que más incide la geometría de corte de la herramienta, perdón, que es el factor B. Y la interacción doble de A y C, que es la velocidad de corte y el ángulo de corte, es una interacción sinérgica y también es significativa. Esa también toca explicarla desde el punto de vista fenomenológico. ¿Qué es fenomenológico? O sea, es lo que ustedes están estudiando. En este caso, el ingeniero mecánico, que me imagino es el que está a cargo de los experimentos, debe decir al final por qué es que observa esos comportamientos. O sea, decir, bueno, la velocidad de corte disminuye la vida útil porque el desgaste aumenta, Bueno, una serie de explicaciones que tienen ya que ver no desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista, digamos, del fenómeno como tal. Entonces, eso es, digamos, lo que tenía para la presentación de 2 a la 3. Espero que les haya gustado el video, que les haya gustado la tutoría. Por favor, si tienen alguna duda, o sea, escríbame sin ningún inconveniente, yo responderé. Si necesitan una tutoría aparte, pues ya sabemos, lo ponemos en el Google Meet. Voy a digamos, subir la tarea para que ustedes pues vayan haciéndola. Va a ser también una tarea sencilla, no va a ser nada del otro mundo, también tomada de Montgomery. La idea es que utilicen la herramienta, pero hagan el cálculo manual, porque soy de los creyentes que si ustedes no hacen el cálculo manual, si no escriben, si no hacen no aprenden del todo cómo va a funcionar el ANOVA, y en forma general cualquier cosa en ingeniería. Bueno, esto es lo que tenía para hoy. Espero que les haya gustado. Pues ya saben, nos vemos entonces en una próxima sesión.